Ahora, nada más. analicemos distintas hipótesis, digo, con la seriedad del caso. Se puede interrumpir la comunicación, pero hay señales que se pueden enviar del submarino para dar cuenta del lugar donde se encuentra, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que pueden enviar desde el submarino para que puedan ser percibidas por quienes están buscando? Mire, lo concreto acá es que la comunicación se establece con una antena que está muy cerca del agua, apenas sobresale del agua, un par de metros, Sí. y hay en una zona que, como en la que está navegando el buque, que hay temporal, que está alejada de la costa, puede haber dificultades en la operación de la antena. El buque ha venido sufriendo golpes de mar y demás con esa antena y puede haber tenido alguna avería. Sí. Esa es una suposición y una esperanza. Y el hecho concreto es que no se ha podido comunicar. ¿Qué otra forma tiene de comunicarse el submarino? Tiene un teléfono subacuo y se tiene que comunicar con alguien que tenga un receptor adecuado. Ajá. Pero eso es una medida de muy corto alcance. Según las condiciones del mar, ese teléfono, es como hablar por teléfono, tiene un alcance de 5 o 10 millas, Ajá. o sea, ínfimo. Claro, muy acotado para lo que puede implicar Claro, el lugar donde perdió eso comunicación es el submarino. eso se usa para operaciones con unidades antisubmarinas para establecer contacto, trabajar con seguridad y demás. Otra forma es que el buque tiene una boya que puede largar hasta la superficie y esa boya emite una señal. En los casos de emergencia del buque, por ejemplo, si el buque tiene un siniestro, queda en el fondo, manda esa boya para ser localizado y a través de esa boya se puede comunicar la gente que está en el interior con los que operan en la boya. Es decir, liberan esa boya y es uno de los elementos que puede llegar a dar una ubicación da una ubicación precisa del buque. Ajá. Ahora, digo, por su experiencia y por algún incidente que le ha tocado, digamos, sortear, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir la gente en un submarino que quizá tiene algún tipo de avería? O si por sus propios medios pueden ellos buscar la salida. Digo, ¿qué elementos tienen como para salir del submarino si es que la avería que tienen es irreversible? Mire, me cuesta hablar de posibilidades y hacer suposiciones porque uno lleva intranquilidad a la familiares que ya de por sí están intranquilos por esta falta de noticias, por esta incertidumbre de dónde están sus familiares y la incertidumbre que tenemos todos con respecto al buque y su gente. Claro. Pero el buque tiene suficiente capacidad de aire y elementos para mantener la atmósfera respirable y en condiciones. El oxígeno se va consumiendo por la gente que hay a bordo. Claro. Entonces, la primera medida, en el caso de no poder operar, es que aquellos que no tienen nada que hacer, no tienen una función específica de control del buque, uno los manda a reposar para que se consuma menos oxígeno. Se mide el nivel de oxígeno y se mide el nivel de anhídrido carbónico. Y en base a eso hay unas candelas de oxígeno que se encienden y reponen el oxígeno que va consumiendo. O sea, eso se monitorea permanentemente. Se monitorea y el anhídrido carbónico también, cuando llega a un determinado nivel, no me acuerdo no me acuerdo exactamente la cifra, uno ya pone unos cartuchos de cal soda que van instalados en la tubería de tracción y eso filtra el anhídrido carbónico. Entonces la atmósfera se mantiene respirable normalmente sin inconvenientes. Carlos, la pregunta, disculpe. Usted ha hecho este trayecto, Tierra del Fuego, Mar del Plata. Digo, ¿las condiciones de esa traza puede presentar alguna dificultad extra? Las condiciones, cuando yo operé con el buque, tuve
operé hasta cerca de Comodoro Rivadavia, en ese buque. En otro buque más pequeño, que fue el submarino Salta, sí, llegamos hasta el Cabo de Hornos, operamos por ahí. Pero yo he navegado en avisos, remolcadores, he estado estacionado en Ushuaia, y en esa zona el mar, el viento, las tormentas son muy intensas porque tienen el aire, la extensión del mar, Sí. y el viento que se produce corre muy sin obstáculos durante muchas millas, cientos de millas. Ajá. Entonces se levanta una onda que es muy grande en caso de temporales y vientos persistentes, que es lo que está pasando ahí en la zona. Yo tuve una experiencia en el submarino San Juan, en el viaje desde Alemania, Sí. que en el Golfo de Vizcaya tuve un temporal muy fuerte, o sea, entre España y Francia, y ahí hacíamos snorkel, que es cuando sale la tubería para tomar aire de la atmósfera para que funcionen los motores, generadores, Sí. y recargar las baterías. Y ahí el buque se movía tanto que rolábamos como 20 grados a cada banda, porque las olas, era una onda larga, nos tomaba de O costado. sea, era difícil controlarlo. Era difícil controlar dos cosas: la profundidad para que el tubo estuviera fuera del agua, y además el balanceo. Y ese balanceo producía que el aceite que está en el cárter de los motores, al inclinarse tanto y a veces bruscamente, los motores se paraban por una señal de baja presión de aceite. Automáticamente se detenían. ¿Y a qué profundidad iba en ese tramo? Y eso es cuando uno hace snorkel, tiene que sacar el tubo. Claro. Saca 1 metro del tubo del agua, entonces está a 18 metros de profundidad, la Bien. quilla. Ajá. ¿Y cuál es el después, máximo de profundidad en el que estuvo, digo, en ese trayecto que hizo desde Alemania? Estuve a la profundidad que tuviera seguridad de no chocar ningún buque que iba por arriba, Sí. o sea, suficientemente profundo, y no más allá de lo necesario. ¿Cuánto es aproximadamente? Normalmente navegaba 50, 70 metros de profundidad. En esa oportunidad que te cuento de temporal, Sí. cuando fui a 50 metros, el buque seguía moviéndose porque era una onda terrible. Entonces de ahí descendía a 70 metros y ya estuvo todo tranquilo. Ajá. ¿Y cómo se También, sienten, Carlos? ¿Cómo Sí. se llevan adelante estos momentos? Porque imagino el estrés es muy grande, la decisión recae sobre usted que va comandando el submarino, o se presenta algún tipo de, si se quiere, de discusión a ver cuál sería la mejor maniobra. No, las decisiones las toma el comandante. Claro. Por supuesto que los demás asesoran y opinan, pero simplemente la mejor manera, lo que entienden, si son consultados o si alguno tiene alguna sugerencia, idea mejor. Claro. Por ejemplo, a uno le puede decir, venimos a 50 metros, pero en realidad, si vamos un poco más profundo, la temperatura del agua, por ejemplo, viniendo del sur, que nos ha pasado, me ha pasado, Sí. viniendo del sur, veníamos a 40 metros, entonces veíamos la temperatura del agua, entonces bajamos a 20 metros más y estaba mucho más fría el agua, y dijimos, vamos a seguir por acá, porque es la corriente de Malvinas que nos lleva con más velocidad, nos ayuda mucho en nuestro camino hacia el norte. Entonces, ese tipo de cosas se deciden a bordo, de acuerdo a las circunstancias y demás. Si es esa la pregunta que Sí, claro. Ahora, Carlos, refiere. ¿cómo juega la parte anímica, la fortaleza mental, en un momento crítico, si se quiere? Bueno, el tema de esto se logra con el adiestramiento. Con el adiestramiento uno se acostumbra a superar el estrés, a mantener la calma, a tomar las mejores decisiones, y eso es fruto del adiestramiento, la experiencia, las navegaciones continuas, y uno va haciendo una rutina de cosas que en principio a cualquiera le parecen muy peligrosas, muy
difíciles de hacer, y uno empieza a tomar control de la situación y a asumir su propia ansiedad. Claro, es decir, un mix entre las horas de navegación y la capacitación para, bueno, para llegar a estar calificado, ¿no? Para ser tripulante. La capacitación lleva a eso. Uno en puerto, en los submarinos, hacíamos algo que se llamaba, en los otros submarinos, lo que llamábamos el camarón loco. Entonces en puerto se simulaban las condiciones de navegación y al que estaba ahí víctima del camarón loco le hacían las 1001 perrerías, le venían informes que se rompió tal válvula, que salta esto, que hay una chispa aquí, allá, y el tipo ahí tenía que decidir y lo volvían loco en puerto. Con 1000 informaciones para ver si respondía, si se acostumbraba al estrés, a la sea, ansiedad. se lo abrumaba con inconvenientes, digamos, con problemas para saber de qué manera reaccionaba ante esa falla. Ante las emergencias. Es como el piloto que va al adiestrador de vuelo y le simula 1000 fallas y averías. Claro. Carlos, volviendo al tema del submarino del que se perdió contacto hace 3 días. La pregunta es esta: ¿cuándo se declara la emergencia en su más alto nivel? Digo, ¿cuántas horas hay que esperar? Digo, ¿hay un protocolo a seguir en este caso? A medida todo depende de las circunstancias que se están viviendo. Hay un centro coordinador de búsqueda y rescate que en este caso se ha establecido en Mar del Plata y que coordina todas las acciones. Eso, y ahí se toman las decisiones, cuántos medios hay que emplear, qué ayudas conviene o son necesarias para poder mejorar esta situación. Entonces, una cosa que está clara, como le conté, es cuando empieza la incertidumbre ante la falta de noticias. Claro. ¿Qué medidas se van tomando? La primera es buscar conexiones radiales, preguntar, explorar el espectro radioeléctrico para ver si se puede comunicar con el submarino. Y a medida que van pasando las horas, uno empieza a ver que la cosa es más complicada de lo que pensaba, porque no aparece la señal, no aparece, no hay comunicación, se extreman las búsquedas, se pide ayuda, por ejemplo, ahora con aviso a los navegantes, y así van incrementándose las medidas, porque esto tiene un costo de los buques que operan y demás, y bien, pero hay vidas humanas. Sin entonces duda, el costo eso pasa a un segundo plano. Pero en primer lugar, uno no puede armar como decimos nosotros, grupo pánico, porque falta un mensaje. Sin dudas. Pero eso sería una desproporción. Carlos, ha sido un gusto escucharlo, y tomamos su mensaje, ¿no? De mucha cautela en la información. Cautela y esperar la información oficial del centro de búsqueda. Bien. Porque aparecen versiones por todos lados. Al centro de búsqueda. Gracias por la llamada. Gracias a usted. Ya el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, con asiento en la base naval Puerto Belgrano, ya ha decretado, después de un día de la fase de búsqueda y no haber tenido ningún contacto visual o radar y sigue sin tener enlace en las comunicaciones, es la instancia siguiente a este plan de búsqueda, que es decretar al caso del submarino San Juan como caso SAR. ¿Esto qué implica? SAR significa Search and Rescue, en sus siglas en inglés, y esto implica un paso siguiente a este plan de emergencia, ¿no es cierto? Para lo cual hace unas horas el ministro de Defensa, el doctor Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, el almirante Ruhr, viajaron juntos en un vuelo a la ciudad de Mar del Plata, se dirigieron directamente a la base naval Mar del Plata, ya tuvieron contacto con todos los familiares que estaban en la base. Oficialmente se reportó que el barco precisamente dejó de reportar. El último contacto lo tuve con él yo el día sábado, cuando estaba en Ushuaia, y bueno, estuvimos charlando toda la tarde, pues tenían ahí señal para poder charlar y hablar, y me contó que salían el domingo. Nosotros ya estamos acostumbrados a los viajes de él. Hernán lleva 22 años en la Armada, 11 años en el ARA San Juan, entonces nos contó, y bueno, ya sabíamos que hasta el miércoles o jueves no teníamos, 10 días después de salir de Ushuaia, no íbamos a poder contactarnos con él. Así que bueno, tuvimos que
Esas son las situaciones que realmente viven las familias. Ellos le van mandando una comunicación a la base, y bueno, ese es el problema ahora, es que no le mandaron comunicación entre el miércoles después de las 7 de la mañana, ¿no? Esto de haber llamado justamente a la búsqueda de Operación SAR, ¿tiene que ver que ya se está hablando de un sistema de alerta y de emergencia? Bueno, siempre un plan SAR-SUB es una alerta y una emergencia. Lo que pasa es que tiene diferentes instancias de elevación de magnitud del caso, ¿no es cierto? Un cambio radical a lo de esta mañana. No sé si es radical, es un paso siguiente a lo que está estipulado, ¿no es cierto? Se decreta caso SAR y ahora ya formalmente se han ofrecido formalmente a través de varios países vecinos y regionales, por ejemplo, de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica, Inglaterra y Sudáfrica. Todos aquellos que de alguna manera tienen unidades submarinas y medios navales que hacen a la búsqueda y rescate, han ofrecido formalmente cualquier necesidad, están disponibles para, en caso de ser necesario, el despliegue de algún medio al área. Hay especulaciones que por el dado que desapareció y que no hay ningún sistema de comunicaciones, indican que mínimamente lo que ocurre es un problema que dejó al buque sin energía. Por eso no se comunica, porque no tiene radio, no tiene sistema, no tiene sonar, no tiene radar. Bueno, esta es la primera hipótesis. Este submarino es del año 85 y es verdad, tuvo 4 años sometido a reparaciones. Que incluyeron partirlo al medio, abrirlo, como literalmente partirlo en dos, sacar las baterías y poner baterías nuevas. El protocolo dice que según el plan que tiene, tenía que producir dos comunicaciones diarias con el comando, lo que incluye, digamos, posición y rumbo y velocidad, con lo cual, digamos, el comando tiene la posición de la última comunicación, que fue antes de ayer a eso de las 7 y pico de la mañana, y rumbo y velocidad, con lo cual puede estimar la posición actual por el tiempo transcurrido. Más de eso es muy difícil, digamos, hacer conjeturas. Tendría que volver a salir al aire, pero para eso tiene que volver a plano de superficie para exponer antenas e irradiar el mensaje. ¿Qué podría haber pasado? A ver, yo te diría que los elementos, evidentemente se abrieron las baterías, son las baterías nuevas, no las baterías originales del submarino, lógicamente. Si puede tener que ver con la reparación, eso lo va a decir cuando el submarino aparezca, la primer pericia que se haga al respecto. Anterior a la remodelación estaba preocupado. Yo algunas veces charlé con él, todos los años nos íbamos a ver a Mar del Plata, y bueno, charlamos con él y sí, estaba un poco preocupado por el estado que está el submarino. Después de la remodelación lo noté mucho más contento, mucho más seguro, como que su barco estaba bien. Entonces realmente no noté comentarios adversos a después de la remodelación, ¿no? Inclusive cuando llegó el sábado a Ushuaia, estuvimos charlando, en ningún momento habló de que teníamos una falla en el barco, le pregunté cómo había andado todo. Me dijo, no, estuvo todo bien, ahora volvemos y todo lo demás, así que como que estaba funcionando bien. Así que bueno, ojalá que lo que les ha pasado sea una cuestión de falta de comunicación, como nos ha dicho el hermano, nosotros los familiares, ¿no? El oxígeno presente en el submarino. No es problema el oxígeno, porque nosotros entendemos que apenas tuvo problemas de comunicaciones, el submarino, por doctrina, tiene que haber salido a superficie. Nosotros contamos que está en la superficie y no es un problema de oxígeno, abre las escotillas y permanente se está renovando el aire en el interno. No es un problema de oxígeno. Puede estar en superficie con o sin propulsión y no hay problemas de días en cuanto a supervivencia, porque no va a haber tema de víveres, digamos, ni de aire. Argentina busca un submarino con 44 tripulantes a bordo a unos 430 kilómetros al sur de la costa en la península Valdés, en la Patagonia. Se trata del Ara San Juan, submarino con el que se tuvo una última comunicación el miércoles por la mañana. Se cree que pudo producirse un fallo técnico, pero la Armada asegura desconocer qué ha pasado exactamente. El comandante de uno de los momentos, ¿no?, del Ara San Juan, allá por el año 82. Y nos decía que hay una boya que se lanza hacia arriba como modo de señal, de señalización, para determinar el lugar preciso donde está el submarino, ¿puede ser? El submarino puede hacer eso, pero, digamos, el uso de esa boya depende un poco de la profundidad. Pienso que en la zona donde está
que es inferior a los 200 metros, podría ser objeto del uso de esa boya que usted menciona. Si no lo ha hecho todavía, tendrá sus razones. ¿Depende de la profundidad en la que se encuentra el submarino o de algún desperfecto mayor que pudiera tener? Podría ser también, podría ser. Por ahora tenemos problemas de comunicaciones, digamos, con mayor dilación que en otras oportunidades. Pero la Armada se ha limitado a circunscribirse a un problema de comunicaciones porque no hay otros elementos de juicio que permitan abordar, digamos, otros temores. A lo mejor el submarino está, digamos, operando con problemas de comunicaciones y no tiene idea de la parafernalia que se está armando acá en la superficie en su búsqueda. Eso puede estar ocurriendo. Usted dice que quizás la tranquilidad de la tripulación, sabiendo que tiene todo bajo control, desconoce lo que está sucediendo en este momento, lo que nos pasa a nosotros. Exactamente. Y digo, ¿cómo se opera en un momento de crisis? Si es que no es solamente un tema de comunicación. Digo, ¿cómo se trabaja dentro del submarino, respondiendo a este protocolo del cual hablábamos? Bueno, mire, en tiempos de paz, los humanistas acostumbramos a decir que cuando enfrentamos un problema de inmersión, es mejor ir a pensar a la superficie. Y en consecuencia, una de las medidas que hay para tomar es soplar un tanque que se llama de seguridad, que siempre va lleno y cuyo volumen equivale al de la torreta del submarino. A ver, ahí estamos viendo alguna imagen. Se ve el cuerpo del submarino y la torreta, que es la donde salen los mástiles. Sí. Bueno, el tanque ese que yo le menciono de seguridad, cuando usted le saca el agua, el submarino va a la superficie y asoma fuera del agua la torreta. Eso le permite a la tripulación, mediando las condiciones del mar, salir, abrir la escotilla y salir de la unidad. Para eso se hace en tiempo de paz, obviamente, de guerra en peligro de hundimiento, desde ya. Cuando, digamos, como un recurso último. Digamos, un recurso último. Esto no lo ha hecho, de manera tal que quizás ellos no están necesitando utilizar esa medida. Esa es una de las medidas que tiene. La otra sería, en caso extremo, abandonar la unidad hundida en el mar individualmente a través de la garita de escape. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, al costado de la torreta hay una puerta. Sí. Eso da acceso a la garita de escape. La garita de escape está montada en el medio del submarino, entre los dos compartimentos en que la eslora del submarino está dividido por un mamparo. ¿De qué dimensión es esa garita de escape? Esta garita da lugar para 3 personas. De manera tal que el personal que quiere escapar del submarino ingresa a la garita. Sí, ahí tenemos una imagen, ¿sí? ¿Dónde estaría ubicada esa garita? Está de la otra banda. La puerta se va de la otra banda. ¿Podemos ir hasta ahí? ¿Le parece, Antonio? ¿Cómo no? Así vamos indicando dónde se encontraría la garita puerta de está escape. del otro lado, más o menos en esta posición. Esa puerta da acceso a la garita. Y la garita en la parte inferior tiene 2 accesos de cada uno de los compartimentos del submarino, de manera que aquel compartimento que haya quedado libre de agua, a los que quedaron vivos dentro del submarino, pueden acceder a la garita de A3, cierran la garita, la inundan de agua hasta el cuello, después la ponen en presión para equilibrar la presión del mar y pueden abrir esa puerta que yo le menciono y salir del submarino. Desde qué profundidad? De un máximo de 100 metros. O sea, por debajo de eso ya esta operatoria es imposible. Es imposible, le explico por qué. Cuando el cuerpo humano toma presión, el aire, compuesto básicamente de nitrógeno y oxígeno, se diluye en la sangre. El oxígeno se consume con la respiración, pero el nitrógeno no. Entonces, cuando uno viene de profundidad a la superficie, hay que eliminar el nitrógeno naturalmente, porque si no forma burbujas en el torrente sanguíneo. Por eso los buzos, cuando vienen de profundidad, hacen escalas de descompresión. Como en este caso, escalas que están para eliminar el nitrógeno. Como en este caso el nitrógeno no se eliminaría, el límite de tiempo para permanecer en presión y ejecutar toda la operación es de 3 minutos, porque así el nivel de nitrógeno que va a la sangre es mínimo. Bien, o sea, es ese conducto donde entran 3 personas. 3 personas. Y pueden salvar su vida si se quiere. Después, ¿cómo se produce el regreso para que otros puedan...? Desde adentro, la puerta externa se cierra, se vuelve a abrir la interior y ingresan otros 3.
Bien, o sea, es el camino inverso, ingresan los tres y así con todos los Van tripulantes. saliendo. Ahora, para hacer eso se requiere un gran adiestramiento que se va logrando a través del año, empezando por el tanque de prácticas que tiene la Escuela de Buceo en Mar del Plata. O sea, es un conocimiento total del submarino, digo, y una calificación altísima, no solo del comandante, sino de toda la tripulación. Toda la tripulación, todos tienen que registrarse en eso, desde el comandante hasta el último, para no transformarse en un estorbo para el escape de otros. Ajá. La calma en un momento así, ¿qué representa? Digo, aunque parezca mentira, ¿no? Porque es una situación estresante. Lo vivimos de aquí, con estrés. La calma es esencial y proviene un poco del estado emocional que tiene cada persona en su naturaleza y producto de la confianza que le da el adiestramiento. O sea, yo estoy capacitado, sé que tengo elementos como para sortear una situación así, eso me da calma. Obviamente. Pero también debe combinarse con la adrenalina del momento, ¿no? Digo, Sí, para, sí, para que no caiga Hay el personalidades ánimo. diferentes. En una oportunidad, por ejemplo, uno de los tripulantes descubrió que no podía ser submarinista porque se ordenó preparar los mecanismos para ir en inmersión, se subió corriendo al puente y no lo podíamos bajar. ¿Usted era el comandante? Yo era comandante. Sí. ¿En qué viaje precisamente eso? O hace muchos años, esto era comandante de Santiago del Estero. Ajá. Eh, ¿Y cómo sobrellevaron una situación así? Hubo que llamar una lancha de un destructor para desembarcarlo y poder ir en inmersión. Increíble. Pero él se descubrió a sí mismo en ese momento. Claro, porque igual uno puede participar de un entrenamiento, por más exhaustivo que sea, pero la situación real la vivís cuando estás dentro del submarino. Exactamente. Sí. Ajá, o sea, eso no se puede simular. No se puede simular. No hay manera. Entonces, volviendo a la estructura del submarino, la profundidad en la que puede estar en este trayecto, ¿no? Cubría Tierra del Fuego, Mar del Plata. Sí. Y el lugar donde se encontraría, digo, son todas especulaciones, ¿no? Sí. Por la última comunicación. Yo le diría que hay una casi certeza. El lugar donde está es inferior a los 200 metros de profundidad porque está sobre la plataforma continental argentina. Ajá. Los 200 metros recién se superan como a las 200 millas cuando empieza el talud. O sea, este es el trayecto que cubría, Sí, fíjese, ¿no? este es el borde de la plataforma continental. Hasta aquí aproximadamente hay 200 metros de profundidad, no más. No más que eso. No más que eso. Ajá. ¿Y hasta dónde se pueden acercar las embarcaciones, las naves que van a socorrer el submarino? No, las de superficie pueden llegar hasta la costa. El ¿no? tema es identificar, ¿no? ¿Dónde está? El tema es comunicarse con él, Ajá. para saber qué le pasa o por qué no se comunica. Ajá. Sabemos que hay mal tiempo ahí. Ujú. Porque ahora. Bastante viento, oleaje, lo cual podría hacer suponer que el submarino a profundidad de periscopio con las antenas que proyecta, a lo mejor esas antenas son barridas por el agua. O sea, Con no frecuencia. es posible la comunicación clara desde allí. Se interfiere la comunicación, puede ser. ¿Y ustedes saben exactamente el comportamiento del tiempo, cómo es el estado, digamos, lógicamente, Estando en el submarino. bajo la superficie, sí, y hacia afuera? Para ver cómo está el tiempo afuera, Sí. hay que ir a profundidad de periscopio, sacar el periscopio y mirar. No hay otra forma. No hay otra forma. Es más, cuando hay mucho temporal en la superficie, acostumbramos a ir un poco más profundo para estar tranquilos. Claro, o sea, como que se protegen a mayor profundidad. Claro. Ahora, del estado del tiempo afuera, es decir, de la superficie para arriba, le informan a través de las comunicaciones, si no, no tienen manera de enterarse No, si claro, están sumergidos. desde ya. Ahí está. Otro punto, ¿hay alguna señal lumínica que puedan disparar desde el propio submarino? Sí, hay un tubo que se llama inyector de señales que permite lanzar bengalas. Las Digamos, bengalas como si salen se del tratara de agua, una persona que está en una isla y que lanza una bengala lanza para que una no- bengala. Ahora, en el submarino no van a hacer eso hasta no tener la certeza de que haya unidades en la superficie que la puedan ver. Porque si no es... Y no va a consumir las bengalas inútilmente. ¿Y cuántas se llevan? ¿Cuántas bengalas se llevan? Hay muchos a bordo de diferentes colores porque tienen diferentes significados. Ajá, ¿de qué colores hay? Verdes y rojas y blancas. O sea, ¿en qué orden? ¿De dificultad o de situación? De blanca, verde a roja. Blanca, verde y roja. Roja, sí. ¿Decenas puede haber? Sí, tranquilamente. Pero sí. eso también hay que ir regulándolo, administrándolo. Desde ya, sí. A eso también se aprende, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios en tiempo de paz, cuando el submarino, digamos, simula un ataque en su unidad de superficie, en lugar de lanzar un torpedo, lanza una bengala verde. Ajá. Con lo cual denuncia haber lanzado un torpedo sobre tal unidad. Y en el Eso ya son ejercicio códigos ya son códigos existentes. códigos existentes. Ahora, ¿hay alguna maniobra que pueda ser peligrosa en sí misma, digo, de un submarino que busque mayor profundidad y que esa mayor profundidad puede implicar algún tipo de avería en la estructura?
Digo, Si ante usted dificultades que pudieran presentarse, se busca mayor profundidad. Si usted está en una zona de gran profundidad, más que la que estamos analizando en este momento, ha habido accidentes serios. Hace muchos años, un submarino nuclear norteamericano de nombre Treasure, si lo recordarán, superó probablemente en una prueba de alta velocidad en inmersión su máxima profundidad operativa y fue aplastado por el mar. Aplastado. Aplastado. ¿Esto qué significa? Llegan hasta una... Superó los 1000 metros, no se sabe cuánto más, porque años posteriores se encontraron restos con un mini submarino de exploración en el fondo del mar. Esto no es que se clava, sino que supera la profundidad operativa. la profundidad operativa. La presión que puede aguantar el casco y el mar termina aplastándolo. Es lo que le pasó al Treasure. Se lo traga. No lo traga, lo aplasta. Lo aplasta, lo destruye completamente. No sé. Pero bueno, eso es una eventualidad mucho mayor, ya sea. Yo le cito un caso en mucho. Está bien, y en ese caso, la velocidad, ¿de cuánto es aproximadamente? Bueno, los submarinos nucleares y los convencionales como el nuestro pueden desarrollar altas velocidades. Cuando usted navega a alta velocidad, el control de la inmersión se hace muy celoso. Muy poquitos grados de timón de planos pueden producir grandes cambios de plano en el submarino. De manera tal que el timón debe ser manejado con mucha cautela. O sea, es una maniobra de altísimo riesgo. A velocidad, claro. Ajá. Cuando usted navega a poca velocidad, ya, digamos, hay más flexibilidad. Definamos el rango, a ver, poca y mucha velocidad. Si usted me dice que navega hasta unos 14, 15 nudos, le diría, el gobierno no es complicado. Si supera los 20 nudos, ya es muy celoso y hay que tener mucho cuidado, y el sistema también tiene un grado de automatización para liberarse de los errores del timonel. Ajá. Bien, o sea que tiene un margen como para poder soportar ese error si existiera. Es decir, en kilómetros por hora estamos hablando de entre... 15, estamos hablando de 27 kilómetros por hora a baja velocidad y hablamos de alrededor de 40 kilómetros por hora a alta velocidad. Ajá. Bien, ahí definimos el rango de una velocidad máxima que puede ser riesgosa. Piense que el submarino no enfrenta el problema del oleaje, de manera tal que el tiempo para su traslado en velocidad no le afecta al submarino. Usted fíjese que en Malvinas los primeros que llegaron a la zona fueron los submarinos nucleares ingleses. Ajá. Porque si hay temporal, digamos, en la superficie, el submarino no lo afecta y mantiene su velocidad máxima. En casos de mal tiempo, una de las medidas para evadir al antisubmarino es poner proa al mar, y el comandante tiene que conocer cuál es la dirección de las olas, máxima velocidad, porque los buques de superficie no lo pueden seguir. Antonio, por su experiencia, si no hay ningún tipo de señal, supongamos que es este el lugar donde está el submarino, si no hay ningún tipo de señal y a través de distintas naves se van acercando a la zona y quizás están muy cerca, pero no tienen información concreta de dónde puede estar, ¿cómo es la búsqueda desde la superficie? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Con qué elementos? Bueno, lo que yo le cité del teléfono, llamadas por el teléfono subacuo, sí. Tienen el sonar para detectar elementos metálicos, pero los sonares antisubmarinos que emiten en baja frecuencia tienen poca aptitud para localizar elementos metálicos si están apoyados en el fondo. Si están navegando, sí lo van a detectar. Ayer usted ponía un ejemplo muy gráfico. No pueden detectar hasta una latita, ¿no? Mire, esos son los cazaminas. Los cazaminas. Los cazaminas tienen un sonar de muy alta frecuencia, sí, precisamente para detectar las minas que están apoyadas en el fondo y que no pudieron barrer los barreminas. O sea, extremadamente sensible. Sí, y de poco alcance. Ajá. De poco alcance. A ver, dos situaciones entonces. Si el submarino está, digamos, apoyado, sí, en el fondo. En el fondo. El sonar normal antisubmarino no lo va a detectar. De hecho, usted debe recordar que una de las maniobras que hizo el entonces capitán Ascueta, comandante del San Luis, para eludir la acción antisubmarina inglesa fue apoyarse en el fondo. Es una nave poderosa, ¿no? Sí. Yo le diría, a pesar de los años que tiene, es quizá el mejor submarino convencional que navega en el mundo por sus características estratégicas. Usted piense que da más de 25 nudos en inmersión, lo que le permiten las baterías. Puede llevar la más alta carga de armas que un submarino convencional puede llevar, puede sembrar minas, puede lanzar misiles, puede llevar una sección completa de infantería de marina completamente pertrechada, tiene una autonomía de 19.000 millas, de manera que es un orgullo, un submarino convencional es de los mejores, más allá de quizás merezca cambiar por un modelo mejor de sonar o un modelo mejor de radar,
lo que usted quiera, pero el submarino, digamos, es de una alta capacidad. ¿Usted ha hecho esta ruta? Sí, sí. ¿Sí? Sí, varias veces. Sí. Varias veces. Sí, sí, como comandante del Santiago del Estero y comandante del San Luis. En el año 77 precisamente hicimos una búsqueda de pesqueros infractores. El submarino Salta operaba de, digamos, Comodoro Rivadavia hacia el norte y yo, al mando del San Luis, operaba de Comodoro Rivadavia hacia el sur. Y ahí estuvimos en inmersión 31 días y localizamos 2 buques factorías que fotografiamos por periscopio, denunciamos al destructor que estaba afuera para cazarlo y los apresamos y los llevamos a Madrid. Es una tarea en conjunto, digamos, Entre submarino, apasionante, si se quiere. Submarino y destructor. ¿Por qué? Ajá. Porque el submarino detecta al infractor y el infractor no sabe que fue detectado. Claro. O sea, No suspende su acción. Si a ustedes se los lograra ver, no hay manera de Suspenderían acercarse la ni acción y detectarlo. pondrían proa al este para tratar de huir. Ajá. ¿Y cuánto llevaba ese operativo, digamos, de detección hasta el momento en el que se acercan las naves para Unas horas. para que se vaya el Digamos, buque? uno lo detecta tratando de no acercarse mucho para no terminar enganchado en las redes. Ajá. Procura buscar un ángulo para sacar una fotografía por periscopio con posición de latitud y longitud que certifique que estaba operando en la zona ilegal. Como Eso pasa a ser una prueba posteriormente. Sí, señor. Ajá. Y entonces, en oportunidad, se saca el mástil de antena y se llama al destructor que tiene que estar hacia el este Ajá. para poder cazarlo. Claro. Porque los buques factoría desarrollan altas velocidades. Son difíciles de pescar. Bien. A ver, yendo al submarino, al Ara San Juan. Cuando se dice que colaboran otras naciones, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Chile, Sudáfrica. Digo, ¿qué tipo de elementos pueden sumar a la búsqueda que no tenemos aquí en Argentina? Bueno, Estados Unidos puede sumar un elemento muy importante que es el submarino de rescate, que se llama. Ajá. Alrededor de la escotilla de la cubierta del San Juan hay una pista que permite que un submarino de rescate, fue diseñado así, yo estuve controlando parte de la construcción en Alemania, el submarino de rescate se apoya en esa pista, hace ventosa y abren la escotilla, las 2 escotillas y se puede acceder al submarino hundido. O sea, como Ese elemento que se chupa al Se submarino asienta, a hace rescatar. vacío, y ahí al hacer vacío, digamos, el submarino de rescate y el San Juan serían una sola cosa. Como si fuese una nave que se apoya sobre el Entonces se submarino. pueden comunicar. Ajá. Ese submarino de rescate nosotros no lo tenemos. Ajá. Y digo, si llegara un submarino de rescate, digo, ¿cuánto tiempo demora en acercarse a la zona? Primero hay que detectar la posición del submarino. O sea, no sale ningún submarino de ninguno de estos países si no se detecta el lugar, o puede ya, digamos, anticiparse la partida de ese submarino de rescate. Puede anticiparse, sí. Puede Ajá. anticiparse. Digo, porque para ganar tiempo. Traerlo acá va a llevar unos días, desde ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Digo, porque no conozco de distancia. Yo creo que y la relación tienen con la medios para el velocidad. traslado aéreo. También un traslado aéreo. Sí, sí, no porque se descarta. el submarino eso. de rescate es chiquito. Ajá. Y dentro del protocolo, ¿qué certezas hay que tener? Digo, para echarle mano a un submarino de rescate. O para decirle, sí, les acepto esta colaboración que van a prestar. Mire, yo creo que a medida que transcurran los días y sigamos sin información, realmente la preocupación irá en aumento. Si no ha ocurrido lo peor, entonces vamos a tener alguna manifestación del submarino, digamos, que pare toda esta especie de parafernalia que se ha montado. Pero a medida que transcurran los días y la situación se mantenga, entonces va a empezar a tomar medidas como para decir, bueno, ha llegado el momento, y eso lo determinará la Armada, digamos, y el gobierno, de pedir la ayuda que nos puedan brindar. ¿Esto está establecido? Quien comanda la búsqueda desde la base de Mar del Plata es el que dice, bueno, a partir de ahora nos declaramos en emergencia máxima, si se quiere. Claro, el que está, digamos, gobernando la búsqueda, juzgará cuando habrá llegado el momento de decir, se me acabaron los medios y tenemos que pasar a la hipótesis, a la peor hipótesis, digamos. Digo, este no es un paso sencillo, ¿no? No es un paso sencillo. Son muchos los medios que ponen en juego y ahí es cuando aumentan, digamos, la desesperanza de encontrar a gente con vida. Pero no creo que sea esa la situación en este momento. No. No. ¿Usted confía en que haya sido un tema de comunicación? Problema de Simplemente comunicación. eso. Problema de Ajá. comunicación. Ahora, ¿hay medios suficientes, y calificación, ya hablamos de este tema, de parte de los tripulantes para, si es un inconveniente menor y la falta de comunicación, poder sortearlo y de pronto darnos la sorpresa y aparecer? Sí, con alguna manifestación. O salir a superficie, o
Porque a lo mejor lo que puede estar ocurriendo es que ellos no son conscientes. Claro, lo que planteábamos recién. Claro. O sea, que no saben lo que ha generado esta falta de comunicación. Eso puede estar ocurriendo. Ajá, Puede estar ajá. Pero, digamos, tiene un tiempo eso. Claro. La admisión de esa situación tiene un tiempo. Claro, porque, es decir, es de suponer que si vos no podés comunicarte, desde tierra estamos preocupados. Eso, Es decir, tiene eso que sí no lo suponerse. pueden Ahora, desconocer los usted tiene que tripulantes. pensar que en oportunidades, no es esta, en tiempos de guerra, se hacen comunicaciones sin esperar la recepción. Comunicaciones, claro, Sin esperar la recepción. no es un diálogo, A digamos. mí me ha ocurrido en Malvinas, siendo comandante del grupo naval en Malvinas, que les tenía prohibido usar. Cuando ya estaba la flota inglesa en presencia, yo tenía unidades que no tenían armamento, excepto las lanchas de prefectura, les tenía ordenado no usar el radar, no usar la radio salvo caso de emergencia y navegar pegados a la costa usando solamente la sonda para medir la profundidad y solamente de noche porque no tenían cómo defenderse. Claro. En estas circunstancias, en un caso de emergencia sí se podía salir al aire y se mandaba la información sin esperar la respuesta. A ver, ¿cómo es un tipo de comunicación? Digo, ¿cómo se inicia el diálogo, si se quiere, o el contacto? Le voy a citar un caso A ver. que tiene algo de risueño, pero que marca vívidamente lo que vivíamos en aquel momento. A partir de la orden que di, después que se produjo el hundimiento del Isla de los Estados en el estrecho San Carlos, el Forres, que era un pequeño buque isleño que habíamos requisado a los Kelpers, me mandó el siguiente mensaje. Me cambié la camiseta para juego de árbitro, corto. Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje. Entonces queríamos tratar de interpretar qué nos quería decir. De codificarlo de alguna forma. Y a alguien se le ocurrió decir, debe haber pintado el buque de negro. Me cambié la camiseta, ahora juego de árbitro. ¿Y ese La era el verdad, mensaje? Ese es el mensaje. Y yo no quise salir al aire para obligarlo a salir al aire a él. Pero era verdad, había pintado el buque de negro. O sea, qué cuidadoso hay que ser. Bueno, en este caso, en una situación muy comprometida, Sí, ¿no? sí. Usted sabe que había oficiales ingleses que hablaban español, como nosotros. Pero digo, sin poder percibir que se trata de alguien, de un inglés que está hablando en castellano. ¿Cómo Digo, inglés? hablaban en No, castellano en un perfecto yo tenía la castellano. casi certeza que interceptaban nuestras comunicaciones. O sea, al había interpretarlas- que comunicarse teniendo en cuenta este detalle. Ese detalle, pero O además... sea, me están espiando. Claro, minimizar porque cuando usted sale al aire lo marcan para ubicar para localizarlo y atacarlo. Entonces, como yo quería minimizar esas posibilidades en mis unidades, les tenía prohibido usar la radio en lo posible. Ellos lo sabían, por eso salió con ese mensaje tan curioso, pero digamos, sirvió, en su momento sirvió. Antonio, ¿qué mensaje le enviaría a los familiares de los tripulantes para cerrar? Yo le diría a los familiares que, digamos, traten de gobernar sus emociones, que son humanas y son lógicas, que se muevan por los comunicados de la Armada, que son los que marcan la mesura necesaria y la ubicación en el tiempo y en el espacio sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que es humano, digamos, sentir desesperanza por la falta de certezas, y quizá eso sea difícil de controlar, pero la Armada es la que los va a mantener mejor informados. Eso implicó muchas más acciones de lo que se había previsto en la fase de búsqueda. Ayer un avión de la Fuerza Aérea Argentina concretó un vuelo de exploración en la zona. Lo propio hizo también una aeronave de exploración de la NASA y también se concretó en el día de la fecha otra aeronave norteamericana de la US Navy. Esto implicó también que la Armada ordenara que zarparan más unidades. Hizo lo propio de la base naval Mar del Plata, 3 unidades, la corbeta Espora y 2 buques oceanográficos, el Porto Deseado y el Austral. Los dos llevan sondas multias y magnetómetros. Asimismo, de la base naval Puerto Belgrano zarparon otras 3 unidades, un buque logístico, el Patagonia, y 2 corbetas, la Robinson y la Parker. Asimismo, se concretó el ofrecimiento de marinas extranjeras sobre el empleo de algunos medios. Concretamente, por la tarde va a arribar al área de operaciones un buque polar de origen inglés, que es el Protector, y se está también de la base de Ushuaia, zarpó el aviso Puerto Argentino, que va a operar desde Comodoro Rivadavia, y también se están coordinando a aceptar medios de ayuda de diferentes equipos
porque precisamente al haber pasado a esta instancia, a esta fase de búsqueda y rescate, es intención no descartar ninguna hipótesis y bueno, continuar con el esfuerzo de búsqueda y con todos los medios desplegados para sintetizar. Se podría decir que hay 3 unidades de la Armada Argentina ya en zona, cada una en su zona de patrullado marítimo. Hay una de las áreas que está prevista para todo lo que es exploración aérea y hay 7 en total, el resto de unidades de la Armada que de diferentes bases van a ir en tránsito hacia el área de operaciones. Claramente, Balbi, se intensificó la búsqueda. Bueno, es un caso de búsqueda, ya se pasó por, en este caso, búsqueda y rescate, y bueno, esto implica tomar decisiones en cuanto a desplegar más medios para no descartar ninguna hipótesis y aceptar toda la ayuda posible o necesaria. La idea es, al no descartar ninguna hipótesis, tener todos los medios navales y aeronavales, tanto nacionales como extranjeros, a disposición para no descartar ninguna hipótesis y tener un mejor esfuerzo de búsqueda en el área de operaciones. La intensificación de la búsqueda se debe también al paso del tiempo, al paso de los días, al paso de las horas. Claro, bueno, obviamente es lo que yo les venía explicando los últimos días, que hay un protocolo, hay tiempos de cada fase y bueno, estamos cumpliendo el protocolo, lo que está escrito, se van cumpliendo los tiempos, vamos pasando de una fase a la otra y se van tomando diferentes decisiones. Quería preguntarle por la principal hipótesis, si bien no descarta ninguna, ¿sigue siendo una falla del sistema de comunicación? Sí, evidentemente todavía no tenemos comunicación. El esfuerzo de búsqueda, como yo les venía diciendo en el día de ayer, al no descartar ninguna hipótesis, vamos a suponer que el submarino, si tuvo problemas de comunicaciones, tuvo un problema de alimentación. Si eso los trasladamos a las baterías, puede haber tenido un blackout, se quedó sin propulsión, quedó al garete en superficie. Y bueno, ese movimiento tiene aparente de estima, al quedar al garete, tiene un área de búsqueda. También vamos a suponer, y de hecho se está haciendo en este esfuerzo de búsqueda, por si salió a superficie, no fueron afectadas las baterías en cuanto al sistema de propulsión, todavía puede propulsarse y está en demanda, como era lo ordenado, a su apoderado habitual, la base naval Mar del Plata, en superficie, en la derrota fijada. Para ustedes tendría que estar en superficie, ¿descartan que esté bajo el agua o también es una posibilidad que esté sumergido? En esta fase de búsqueda y rescate no vamos a descartar ninguna. Por eso se están desplegando medios con sondas multihaz o magnetómetros. ¿Qué se le dice a la familia? Respecto a la familia, bueno, yo ayer lo había comunicado en el reporte de las 20 horas. Viajó para Mar del Plata en un vuelo el doctor Aguad, el ministro de Defensa, con el jefe de la Armada, el almirante Ruhr. Lo primero que hicieron es dirigirse directamente a la base naval Mar del Plata. Tuvieron contacto con los familiares, con algunos que estaban presentes, de los 44 tripulantes. Tuvieron contacto con ellos, interactuaron, les interiorizaron de todas las operaciones y acciones que se están llevando adelante en este caso de búsqueda y rescate. Y bueno, siempre estar atento con ellos. Y bueno, aprovechando este viaje del ministro de Defensa y el jefe de la Armada, también viajó un grupo interdisciplinario de apoyo, de respuesta inmediata, para darle apoyo psicológico a los familiares. ¿Cuánto tiempo más puede estar el submarino sumergido? Interpretamos que está en superficie, no en inmersión. ¿Cuántos kilómetros se llevan rastrillados hasta el momento? Ayer un 15%, hoy se podría decir aproximadamente la mitad del área. Eso puede variar. En superficie, pero no descartan absolutamente nada. No descartamos ningún tipo de hipótesis del momento que estamos en la fase de búsqueda y rescate. ¿Cuánto tiempo puede estar en sumersión? ¿Cuánto tiempo puede estar bajo el agua el submarino? Bueno, si está debajo del agua y está navegando, y sin inconvenientes puede seguir navegando. No vamos a descartar ninguna de las hipótesis, suponiendo que está navegando en inmersión. Claro, la cuestión de alimentos, que cuánto tiempo tienen los tripulantes que están a bordo del buque para subsistir con alimentos, con oxígeno. En este momento no es un tema de supervivencia, es un tema si tuvo o no un problema de propulsión, si sigue o no un problema de electricidad en las comunicaciones y bueno, si estuvo al garete sin propulsión o estuvo navegando en superficie. Si sigue navegando... en breve me tengo que ir, le pido brevedad las preguntas. Con el tiempo que ya pasó, ¿no tendría que haber estado tocado costa ya? No entiendo la pregunta. Estando sumergido, y usted dice que estaba navegando, suponiendo que está navegando. Puede estar navegando sumergido. Estaba previsto el arribo a la base naval Mar del Plata entre el domingo y el lunes, en función de la meteorología. Una de las cosas que me faltó decirles es que la meteorología no es muy buena. Ya desde ayer hay un centro de baja presión en la zona.
Hay mucho mar, mucho viento, vientos muy fuertes y temporal. De hecho, las olas son de 6 metros aproximadamente. Así que eso dificulta mucho el tema de tanto la exploración aérea como el patrullado marítimo. Acuérdense que el color de la hora muerta se le llama lo que es la vela, y lo poco que aflora del submarino es muy poco, es 1/3 de su volumen total. El color no ayuda porque se mimetiza con el agua de mar. Y es muy angosto el perfil de la vena, ¿no es cierto? Bueno, tenemos si me entendido que disculpan, durante me la tengo que última, alejar. tenemos Por favor, entendido que durante la noche se suspendió la búsqueda. ¿Hoy por la noche va a volver a ocurrir lo mismo? Todo depende de las condiciones meteorológicas. Ayer era muy mala la meteorología, mucho viento, nubes bajas, muchísimo mar, y eso dificulta, tras que es de noche, la detección de algo muy chico que está flotando en el mar. Bueno, le pregunto, muchísimas gracias, muy amable. usted decía que se llegó al 50% de búsqueda o de rastrellaje. ¿Esto va variando No quiero que sea tan genial el de tema. cuándo van ampliando la búsqueda? Esto, digo, va variando el porcentaje, me imagino que van extendiendo las zonas de búsqueda. Sí, bueno, el área todos los días que pasa va aumentándose de búsqueda, ¿no es cierto? Pero primero se va a los puntos de posición estimada conocidas con anterioridad, ¿no es cierto? Y insisto, no se descarta nada. Bueno, muchas gracias.